Bueno, tengan ustedes buenas tardes. En este video vamos a tratar lo que corresponde a impedancia y leyes de circuitos. Vamos a dar las indicaciones con respecto a ese tema. Entonces, como lo mirábamos, ustedes el semestre pasado miraron o jugaron con todo lo que eran resistencias. Las resistencias están dadas en ohmios. También debieron de haber visto lo que corresponde a conductancia. La conductancia tiene unidades de Siemens y estos dos son inversos. La resistencia es el inverso de la conductancia. Pero este semestre vamos a adicionarle lo que es la reactancia y lo que es la susectancia. La reactancia está dada en ohmios y la susectancia también sigue estando en Siemens igual que sus hermanos. También tenemos la impedancia. La impedancia está dada también en ohmios y la admitancia, que es su inversa, está dada en Siemens. Tenemos entonces que Z se denomina impedancia, la R la denotamos como la resistencia y la X sería nuestra reactancia. Por el lado de acá entonces tenemos que Y es admitancia, G es conductancia y B es susectancia. Como vemos son números imaginarios, son números complejos. Z es igual a R más JX o Y es igual a G más JB. Las reactancias pueden provenir de dos elementos completamente distintos. Entonces podemos tener una reactancia que provenga de una bobina. La bobina se le dice que es una inductancia, la L. Y esa bobina tiene unidades de henrios. La formulita para una reactancia inductiva, que así se llama, reactancia inductiva cuando tiene su índice aquí, es J omega por L. La J, como vimos en la clase anterior, esto corresponde a los números imaginarios, a los números complejos. Entonces esa J solamente es para denotar que eso es un número imaginario. La omega la vimos en el repaso de señales y ondas y denota la velocidad angular del sistema. Entonces, para poder hacer esta reactancia, determinar el valor de la reactancia, requerimos o necesitamos el valor de omega. Y por ende, también necesitamos el valor de L, de la inductancia que está aquí arriba. Pero también esta reactancia puede provenir de una capacitancia, o de un capacitor o un condensador, pero nosotros lo denominamos capacitancia. Las unidades de una capacitancia está dada en faradios. Y su formulita queda como está aquí. XC, reactancia capacitiva, es igual a menos J sobre omega por C. Donde tenemos algo similar a lo de ahorita. Menos J es un número imaginario. Omega, velocidad angular, y aquí C sería la capacitancia. Vamos a mirar un poquito cómo se aplica a estas formulitas. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar aquí una bobina, una inductancia. Me dicen que tenemos una inductancia, una bobinita, de 100 milihenrios, un submúltiplo. Espero que recuerden eso de sus matemáticas básicas, lo que son múltiplos y submúltiplos. Entonces tenemos 100 milihenrios. Yo quiero determinar cómo se comporta esta bobina si la conecto a 40 Hz, a 60 Hz o en su defecto a 100 Hz. Esta es la frecuencia fundamental de la fuente a la cual yo quiero conectar la bobina. Según vimos por allá, omega es igual a 2pi por f. Entonces tendríamos omega aquí, la primera, serían 2pi por 40. Véanlo acá, 2pi por 40. Tendríamos entonces unos 80pi. Para la segunda, tenemos entonces igualmente omega es igual a 2pi por f. Entonces omega es igual a 2pi por 60, tendríamos alrededor de 120 pi. Para la última aplicamos exactamente el mismo proceso. Tenemos que omega es igual a 2pi por 100, tenemos alrededor de 200 pi. Podemos calcular las respectivas reactancias inductivas con la formulita. Entonces tenemos J por omega por L. Recuerden, entonces la primera omega nos da que son 80 pi, la tenemos acá. Y el valor de la L nos lo dieron acá, que son 100 milihenrios. Recuerden entonces, mili, el submúltiplo mili,
equivale a multiplicar aquí arriba por 10 a la menos 3 o en su defecto a colocar aquí en la parte inferior un 1000 para dividir. Si cancelamos 0 con 0, 0 con 0, nos queda que estos son 8pi, como dice acá. Y 8 por pi son 25,1327 ohmios con la J. No le puedo botar la J porque denota que es un número imaginario. Ahora los invito a que ustedes pueden pausar el video y van a realizar estos cálculos. Espero que les den los mismos resultados que me dieron a mí. Listo. Espero que peguen una practicadita, que ustedes mismos sepan de dónde salieron cada uno de estos cálculos que se tienen aquí. Es indispensable que usted adquiera las habilidades, tanto matemáticas como de manipulación de calculadora. Hagamos algo similar, pero con un condensadorcito, con un capacitorcito. Entonces tengo un condensador y me dicen que ese señor tiene una capacitancia, su valor de capacitancia es de 20 microfaradios. Entonces ya lo tengo. Y vamos a conectar ese condensador a 3 ondas de frecuencia distintas. Por ejemplo, este es de 30 Hz, este es de 50 Hz y este es de 90. Vamos a hacer un procedimiento muy similar al que hicimos aquí arriba. Calculamos las omegas. Entonces dice que omega es igual a 2pi por f. Entonces 2pi por 30 darían 60pi aproximadamente. 2pi por 50, 100pi. Y 2pi por 90, 180pi. Y aplicamos la fórmula. Recuerden la fórmula que dice que es menos j sobre omega por c. Entonces omega ya la tenemos aquí, son 60pi. Solamente estamos reemplazando por el valor del capacitor, valor de la capacitancia. En este caso me dicen que es 20 microfaradios. Entonces volvemos de nuevo con lo mismo. Micro es un submúltiplo y equivale a multiplicar aquí abajo por 10 a la menos 6. O en su defecto poner aquí arriba por la ley de la oreja, ¿ya? Si lo hacen bien, 1.000.000. Entonces quedaría menos j 1.000.000 dividido el omega que es el mismo y el 20. Vea que quitamos el submúltiplo micro. Si multiplicamos 60pi por 20 nos da este valor, 3.769,91118. Si dividimos 1.000.000 sobre este valor nos da este valor de reactancia capacitiva, menos J 265, 2582 ohmios. Ese sería el valor de la reactancia capacitiva. Con este ejemplo que tenemos aquí, entonces los invito a que pausen un momentico el video y realicen estos cálculos y verificamos si nos dan los mismos resultados. Vuelvo y les reitero, los invito para que estén verificando cada uno de los valores. La idea es que ustedes adquieran esas habilidades necesarias para realizar estos ejercicios. Y de aquí en adelante ustedes son los que van a realizar estos cálculos. Bueno, continuemos por acá. Digamos que vamos a resolver un ejercicio como este, donde se aplica esto que acabamos de ver, lo de reactancia capacitiva, reactancia inductiva, impedancia. Así como está ese circuito en este momento, se dice que está en el dominio del tiempo. Si nosotros quisiéramos calcular el valor de la caída de tensión en cada uno de estos elementos, tendríamos que recurrir al cálculo integral a las ecuaciones diferenciales. Es un proceso un poco engorroso y largo, pero se puede realizar. Pero nosotros en electricidad no necesitamos tener una respuesta en unidades pequeñas de tiempo, sino que lo podemos hacer en estado estable del sistema. Por ende, o por esto, es que vamos a transformar ese circuito que está en el dominio del tiempo, lo vamos a llevar al dominio de la frecuencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es la fuente. La fuente, ¿qué hacemos? De la fuente solo tomamos la magnitud, esta magnitud. En este caso solo vamos a tomar el 50. Y le vamos a poner como ángulo, como angulito, lo que esté después de la T. En este caso, después de la T no hay nada. Entonces le ponemos 0. Entonces sería 50 con ángulo de 0. Y eso lo podemos visualizar aquí abajo. Miren, 50 con ángulo de 0. ¿Cómo pasamos las resistencias al dominio del tiempo? Estos amigos, los conocedores del tema, que hicieron todos los libritos en los cuales nosotros nos basamos, dicen que las resistencias no varían con respecto a la frecuencia. Entonces, que estas pueden pasar sin ningún problema. Por eso aquí abajo tenemos el 10. Bueno,
La reactancia capacitiva, esta, 5 milifaradios. Vea que ya cambiamos, vea que en el ejemplo utilizamos micro, aquí estamos utilizando mili. De acuerdo al submúltiplo que tengamos, nos toca o nos corresponde cambiar un poquito las cosas. No es que lo que se dice en clase es milagroso. Lo que se dice en clase es la metodología o los pasos necesarios para resolver el ejercicio de clase. Entonces decimos lo mismo aquí. Acuérdense que xc es igual a menos j sobre omega por c. ¿La omega de dónde la sacamos? Véala aquí. Dice que tenemos 200t. Entonces este 200 viene aquí. Por 5 milifaradios. El mili equivale a 1000. Entonces aquí arriba en vez de poner 1.000.000 vamos a poner nomás 1000. 200 por 5 da 1000. Entonces 1000 sobre 1000 nos va a dar que apenas queda menos j un ohmio. ¿Listo? La reactancia inductiva, ¿cómo la transformamos al dominio de la frecuencia? Con la formulita que vimos hace unos momentos. Entonces dice que XL es igual a J por omega por L. En este caso, omega vuelve los mismos 200 que tenemos acá. Y L, el valor de la inductancia, 20 milihenrios. Entonces tenemos que mili equivale a dividir por 1000, el mismo proceso de ahorita. Podemos cancelar ceros y sería 2 por 2, 4. Nos queda una reactancia de 4 ohmios. Entonces vean que ya tenemos los dos elementos en el dominio de la frecuencia. Por ende entonces venimos y hacemos el reemplazo acá. ¿verdad? Menos j un ohmio, le colocamos nomás menos j. El 1 no, regularmente en la matemática no se pone ahí. Y el de acá, j4. Veanlo acá, j4 ohmios. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Estos elementos, ya que los pasamos al dominio de la frecuencia, quedaron en una serie, quedaron en una seriecita. Entonces podemos sumarlos, entonces tenemos real 10, acá, la z total va a ser 10, más j4, va ahí también, menos j, es decir, los sumamos todos. Podemos realizar operaciones entre semejantes, real con real, imaginario con imaginario. El 10 es el único real, lo dejamos quietecito. Pero tenemos j4 y menos j, entonces de 4 sacamos 1, quedan 3. Esta es la representación rectangular del número, así es como se está representando de manera rectangular. Lo pasamos a polar. Ya en las clases anteriores miramos cómo es el procedimiento para llevar este numerito de una forma a la otra, ya sea hacia la forma rectangular a la polar o de la forma polar a la forma rectangular. Como ya tenemos la impedancia total, nos quedó entonces una sola fuente con una impedancia, podemos aplicar la nueva ley de Kirchhoff, la nueva ley de Ohm, la nueva ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a la impedancia, ya no es resistencia, es impedancia por corriente. Por ende, entonces podemos despejar, corriente va a ser el voltaje sobre la impedancia. Entonces, en este caso tenemos que esto es 50 dividido la impedancia que acabamos de calcular, 10,4403 con un ángulo de 16.7. Hacemos la respectiva división y nos queda que aquí tenemos una corriente de 4.7891 con un ángulo de menos 16.7 amperios. ¿Listo? Con esa corriente me devuelvo un circuito, me devuelvo el circuito inmediatamente anterior a este. Entonces yo lo copio aquí abajo para que me quede más fácil. Y vamos a determinar las caídas de tensión. Cuando un elemento, por ejemplo esta impedancia de aquí, proviene de una serie como esta, se dice entonces que se hereda la corriente. Entonces la corriente que yo calculé aquí, que es esta, puedo decir sin ningún temor que es la misma que circula por acá, la misma corriente. Entonces con ese valor de corriente procedo entonces a calcular el voltaje o la caída de tensión en la resistencia, el voltaje o la caída de tensión en la reactancia capacitiva y el voltaje o la caída de tensión en la reactancia inductiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mírenlo aquí. Voltaje en la resistencia, entonces dice que el voltaje en la resistencia es el valor de la resistencia. ¿Qué valor tiene la resistencia aquí arriba? 10. Recuerden que se los expliqué por allá. Como esto ya aquí lo vamos a tomar es por aparte, es decir, cada término por aparte, la resistencia se toma como un elemento de un número
imaginario, pero un real puro. Acuérdense que un número imaginario está compuesto de una parte real y una parte imaginaria, como aquí arriba. Tengo 10 reales y 3 imaginarios, entonces aquí no. Como solamente voy a tomar la resistencia, entonces esto ya es un elemento solo para mí. Este 10 entonces es real puro, por ende, como está en el eje de los reales, va a tener un ángulo de 0 grados. Entonces por eso aquí le ponemos 10 con ángulo de 0. Y multiplicamos por el valor de la corriente que calculamos, 4.7891. Mirenlo acá, ángulo de menos 16.7. Si realizamos la multiplicación, entonces nos queda que esto es 47.891 con un ángulo de menos 16.7. El voltaje en la reactancia capacitiva. Vamos a realizar un proceso similar, proceso muy similar. Vamos a mirar cuál es el valor de la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva dice que tiene un valor de menos J. Ya sabemos que esto es un 1. Entonces, si tiene una J negativa, si yo lo llevo a polar en la calculadora, el real va a ser 0. Solamente voy a trabajar con el condensador, entonces sería 0 menos J cuando lo vaya a pasar a polar. Si hago eso, esta J se transforma en un ángulo de 90 grados, pero negativo. Entonces, por eso digo que esto es 1 con un ángulo de menos 90. Entonces, yo vengo aquí y miro, 1 con un ángulo de menos 90. Y multiplico por la misma corriente que tenemos acá, porque el sistema está en serie. ¿Ya? Estos elementos están en serie. Entonces, multiplico por la misma corriente. 47891 por 1 da 47891. Lo único que sí va a cambiar es el ángulo, que aquí hay menos 90, menos 16, menos 106.7. Aquí ya sí va a dar distintico. Voltaje o caída de tensión en la reactancia inductiva. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a verificar. Valor de la reactancia inductiva. Entonces dice que es menos J4. La parte real de este elemento así solito como está aquí sería 0 también. Entonces sería 0 más J4. Si usted lo hace en la calculadora, esta J se le va a transformar en un 90 pero positivo. Entonces venimos nosotros acá y miramos 4 con ángulo de 90, da positivo. Y multiplicamos por el mismo valor de corriente porque los tres elementos están en serie. Entonces cuando hacemos esto, 4 por 4, 7891 da 191565. El ángulo también va a cambiar porque es que este 90 es positivo y el 16 es negativo, entonces da de 73.3 grados. Vea que ya tenemos los tres voltajes. Entonces mire, hagamos un recuento. Primero teníamos tres elementos. Los tres elementos estaban en serie. Calculamos la impedancia total del sistema. Listo, de nuestro circuito. Con eso vinimos a calcular la corriente. Vinimos a calcular la corriente. ¿Cómo la calculamos? Voltaje sobre impedancia. Ya no es voltaje sobre resistencia, sino sobre impedancia. Teniendo la corriente, venimos entonces y calculamos las respectivas caídas de tensión, que son estas que tenemos aquí. Aquí también se debe cumplir las leyes de Kirchhoff. Entonces Kirchhoff dice que este 50 debe ser igual a la suma de estas caídas. Si yo salí aquí con 50, cada uno de estos elementos debe tumbar o debe realizar una caída de tensión y la suma de esas caídas de tensión debe dar lo que tiene la fuente. Aquí hay un problemita. Recuerden que en clase les dije que no se suman ni se restan números imaginarios. Entonces tenemos aquí que el voltaje de la resistencia es 47.891 con ángulo de menos 16.7. Esto hay que pasarlo a rectangular. Les hago la invitación de que si es necesario pausen el video y realicen estos cálculos, que ustedes estén completamente seguros de dónde y por qué salieron. Entonces cada uno de los voltajes que acabamos de calcular le vamos a calcular el rectangularcito. A mí me dieron estos valores, pero a ustedes no es malo que verifiquen y así van estudiando de una vez. Bueno, entonces si sumamos estos tres valores que son los reales, a mí me dio 49.9997. Y si sumamos estos que son los imaginarios, prácticamente me dio 0, que aproximándolo pues nos da los 50 de la fuente. Pero recuerden que estos no se pueden sumar números imaginarios. ¿Ya? Solamente los números imaginarios se pueden sumar en su forma rectangular, jamás se van a poder sumar en su forma polar. Bueno, espero que este video pues es un pequeño resumen de lo que debimos haber visto en clase.
¿ya? Por si de pronto no pudieron asistir o si de pronto quieren tener un poquito de claridad en las notas que ustedes deben tomar. Entonces, pues, gracias por mirar el video y espero que les sea de utilidad.